¿Cómo está? Me da gusto saludarle hoy para analizar un asunto relevante y es sobre la derrota cultural de Carlos Salinas de Gortari. Así inicia. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, el organismo que agrupa a los más ricos de México. Y uno de ellos, que no identificó, le pidió continuar con la política de por el bien de todos, primero los pobres, instaurada por Andrés Manuel López Obrador. ¿Y quién es ese personaje? Bueno, es el magnate salinista Claudio X González Laporte, el padre del jefe de la oposición del país. Está interesante, ¿verdad? Bueno, la exhortación de González Laporte a Sheinbaum es de enorme relevancia política, no solo porque es el más veterano líder empresarial de México, que presidió el Consejo Mexicano de Negocios con Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a todo el sector privado, también con De la Madrid y Vicente Fox, sino porque ha sido el más fiel de los operadores de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué significado tiene que uno de los más renombrados salinistas de México se rinda al principio que define a López Obrador, el más odiado de los adversarios de Salinas de Gortari, quien un día antes de la reunión de Sheinbaum con el Consejo Mexicano de Negocios irrumpió en un podcast de la revista Nexos, dirigida por Héctor Aguilar Camín, otro afamado miembro de ese grupo político? Bueno, por supuesto que es el oportunismo que caracteriza a González Laporte, siempre como interlocutor al inicio de los gobiernos de 6 expresidentes de México, de la Madrid a Peña, y que se rompió con López Obrador. Pero sobre todo representa una derrota cultural del salinismo ante el proyecto de gobierno que está en curso. El salinismo, que inició efectivamente con Salinas en 1988, en realidad se extendió a los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña, y se puede definir como la política de privilegios para las élites, que contrasta con la política de derechos que postula la Cuarta Transformación, resumida en la frase de por el bien de todos, primero los pobres. Salinas de Gortari fue un fabricante de millonarios mediante la privatización de las empresas públicas, entre otros Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Alberto Balleres, mientras se mediatizó la pobreza con las dádivas del Programa Nacional de Solidaridad, el PRONASOL, y se combatió con represión y asesinatos a la oposición de izquierda. Todo en un esquema de alta corrupción que incluyó los arreglos con el narcotráfico. La política que González Laporte pide que Claudia Sheinbaum continúe implica derechos para los sectores más vulnerables de la sociedad para sacarlos de la pobreza, como ha sucedido ya con 9 millones de mexicanos. Pero no ha habido una política antiempresarial, ni se ha despojado a nadie de su patrimonio ni de sus inversiones. Más aún, se han incrementado también los millonarios como consecuencia del aumento de los ingresos de la población y por tanto del consumo. Lo único que se ha exigido es que paguen los impuestos como los pagamos la mayoría de los contribuyentes. La petición de González Laporte a la presidenta de México de privilegiar a los pobres es también muy relevante después de la contundente derrota electoral
que sufrió la oposición liderada por el primogénito de este, Claudio X González Guajardo, quien, a su vez, desbarató el embuste inventado por su padre y él mismo de que México se convertiría en Venezuela. El propio PAN reconoció en su análisis interno que además de la derrota electoral del 2 de junio, López Obrador le propinó a la oposición también una derrota cultural que involucra directamente a Salinas y al salinismo. En los hechos, los Claudio X González, padre e hijo, le están rindiendo un homenaje a López Obrador y le están dando también la espalda a Salinas. Es oportunismo, sí, pero es también el reconocimiento de que hay un cambio de régimen político y del modelo de desarrollo del país que instauró el salinismo. Con los partidos políticos de oposición hechos pedazos y liderados por sinvergüenzas, la resistencia a estos cambios está en los reductos mediáticos del salinismo. Uno de ellos es Ricardo Salinas Pliego y su televisión azteca y la red Atlas Network. Él, Salinas Pliego, ha intensificado hasta la escatología su activismo contra la izquierda. Después de una semana de pesadilla, con la caída de las acciones del Grupo Electra y ante la inminencia del pago de los miles de millones de impuestos que debe, Salinas Pliego se refugió en la Argentina de Javier Milei para soliviantar a sus similares de la extrema derecha y hasta usó la película María para lamentar sus derrotas. Escribió en su cuenta de X, cito, otro ejemplo más de que vamos perdiendo la batalla cultural contra los zurdos de mierda. Cierro comillas. Y bueno, otros salinistas en resistencia contra el cambio de régimen son Olegario Vázquez Raña, con Imagen y Excelsior, Juan Francisco Ili Ortiz con El Universal, columnistas del diario El Financiero y, claro, el macrosalinista Roberto Madrazo con el portal Latinus. Todos estos personajes y medios cada vez más enclenques, cada vez más irrelevantes. Gracias a usted por atender Historia de lo Inmediato. Hasta pronto.